Ya, muy bien, entonces, como hemos estado adelantándoles, eh, ¿no? Vamos a hablar sobre la cadena de gasto en el CIAF. Si bien es cierto, el marco, ¿no?, de administración financiera en el sector público permite la existencia de, ¿no?, de 7 sistemas que tienen que relacionarse entre sí, ¿no? Sistemas que van a trabajar de una forma bastante coordinada para que el Estado pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Muy bien, entonces, ahorita estamos hablando la composición del sistema. Ahora necesitamos ver esa composición, necesita ser plasmado, registrado, toda esa información ya en la herramienta informática que viene a ser el CIAF. Y para poder hacer esos registros, ¿no?, esos registros de información financiera que suceden dentro de todo el sistema integrado de estas materias, porque durante el procesamiento, ¿no?, el procesamiento de datos, generan mucha información. Esa información, las entidades, ¿no?, a través de los responsables, tienen que hacer el registro adecuado en la herramienta informática, es decir, en la plataforma, o, no, o como era conocido, el que ya hace poco ha sido desfasado, ¿no?, el que ya no está vigente, el CIAF de escritorio o el CIAF cliente. Entonces, es en este momento que, ¿no?, es en este momento que los datos ya son registrados en el aplicativo informático. Entonces, hemos dedicado prácticamente 2 sesiones para explicar el por qué, ¿no?, existe esta herramienta financiera, que es la plataforma, que actualmente se está utilizando el CIAF Web. Entonces, eso es la explicación o la motivación o la base legal, el cual se tiene que hacer el registro adecuado de todos estos datos dentro de la herramienta de la herramienta informática. Y para poder hacer ello, necesitamos también conocer, ¿no?, conocer el mundo de conceptos previos para poder hacer un correcto registro. Y en la próxima sesión, que sería la sesión número 4, ya vamos a ver prácticamente como un ejercicio práctico de cómo se realizan los registros dentro de esta plataforma. Entonces, hasta ahora hemos visto todo el marco de administración financiera. Y ahora, si nos abocamos dentro de la plataforma, ¿no?, o la herramienta para ya proceder a hacer los registros, necesitamos, como les había comentado, necesitamos hacer o aprender ciertos mecanismos. Es decir, conocer toda la cadena de gasto para hacer un correcto registro. Y para ello es que vamos a dedicar toda nuestra sesión de hoy para ver la ejecución presupuestal de gasto y al mismo tiempo conocer los clasificadores de gasto para entender el funcionamiento de esta herramienta financiera, perdón, de esta herramienta informática. Entonces, recordemos brevemente cuál es el proceso de ejecución presupuestal en el CIAF. El CIAF tiene varios módulos. Uno de ellos es la ejecución presupuestal. Otra de ellas es el tema de la programación multianual. Pero finalmente el proceso de ejecución presupuestal es justamente relacionar todas estas actividades que están dentro del marco de administración financiera. Por ello es de que el CIAF también tiene módulos de cooperación o de relación entre ellos que permiten que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, desde la programación, que es en el módulo de la formulación presupuestal, como ustedes pueden ver aquí, esto es posterior a la programación
Y posterior a la formulación está la aprobación presupuestal, ¿no? Donde a través de las leyes de presupuestos, el Congreso de la República aprueba las leyes de las instituciones, ¿no? Aprueba, ¿no? Los presupuestos que se les designa a que se designan a las entidades públicas para que puedan iniciar el año fiscal. Y ahí es cuando tenemos el famoso PIA, el presupuesto institucional de apertura. Ese PIA ya cuando iniciamos, ¿no? Ya pasa de la aprobación, porque el PIA es el resultado de la aprobación presupuestal. Ya tenemos el PIA para darle inicio a a la cuarta fase de ejecución presupuestal, donde inicia el año fiscal. Entonces, en ese ejercicio de todo eso, de ese año calendario, las entidades públicas pueden empezar a realizar el gasto de ese presupuesto aprobado. Y con las transformaciones que suceden, ¿no? ¿No? Con las transferencias de repente que puedan suscitarse, las entidades, ¿no? Sufren estos cambios dentro de sus presupuestos y por eso es que aparece el famoso PIN. Ya no es un PIA, sino pasa a ser un PIN porque viene a ser un presupuesto institucional modificado, ¿no? Pasa a ser un presupuesto institucional modificado porque finalmente es el resultado de la modificación, ¿no? de nuestro presupuesto. Ha sufrido variaciones, ha sufrido incrementos, ¿no? Durante el ejercicio fiscal, el cual tiene pues que contabilizarse finalmente como un presupuesto institucional. Y esa parte está aquí, ¿no? En esta parte de, del tema de la ejecución presupuestal, ¿no? El PIN, el PCA, y en la parte del módulo administrativo ya se empieza a hacer el registro de acuerdo a las fases de ejecución de gasto, ¿no? Que es la certificación, el compromiso, el devengado y el girado. Para hablar de la cadena de gasto, primero es comprender cómo o quiénes son los responsables cuando necesitamos hablar o conocer acerca de la ejecución presupuestaria. Según la directiva, ¿no? Los responsables de la ejecución presupuestaria pueden ver los niveles que existen o que estén en pantalla. Tenemos a la DGPP, que es pues el ente rector del sistema administrativo de presupuesto público. Y al mismo tiempo corresponde el nivel central. Seguido de ello, tenemos los pliegos presupuestales, ¿no? Los pliegos presupuestales finalmente son los responsables de administrar los presupuestos que les son designados. Por ejemplo, vamos a suponer un pliego presupuestal es uno de los poderes del Estado. O sea, un poder del Estado puede ser un pliego presupuestal. Es más, es un pliego presupuestal. Cuando digo puede es porque quiero que imaginemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es un pliego presupuestal. Y ese pliego presupuestal puede tener una o más unidades ejecutoras a su cargo. Tenemos otro pliego presupuestal que puede ser los ministerios. El Ministerio de Salud, por ejemplo, puede ser un pliego presupuestal. Este pliego presupuestal, que es el Ministerio de Salud, a su vez tiene otras unidades ejecutoras a su cargo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene ejecutoras como un hospital, ¿no? Por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo viene a ser una unidad ejecutora del pliego presupuestal del Ministerio de Salud.
¿no? Entonces, algo así podemos ir entendiendo, comprendiendo el tema de la relevancia, ¿no? De comprender quiénes son los responsables de realizar la ejecución presupuestal. Y es más, en unas clases anteriores, que ya ¿no? Habíamos dictado el tema del CIAP, uno de sus compañeros, que en ese momento tenía, ¿no? Hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué es una unidad ejecutora? ¿O qué pensaríamos nosotros si quisiéramos responder esa pregunta? ¿Qué es una unidad ejecutora? Oye, en realidad es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es una unidad ejecutora? Entonces podemos decir que una unidad ejecutora es una entidad pública que tiene la competencia de realizar gasto. Creo que es una definición bastante sencilla, práctica, de comprender qué es una unidad ejecutora, ¿no? Una unidad ejecutora vendría a ser entonces una entidad del Estado que tiene la capacidad de poder gastar, ¿no? Una unidad ejecutora que recibe presupuesto para que pueda gastarlo. Entonces, una unidad ejecutora que hace o realiza gasto tiene que someterse o sujetarse a esta directiva para poder realizar el gasto de la forma correcta que los lineamientos lo dispongan, es decir, lo que la ejecución presupuestaria lo dictamina. Entonces, varias unidades ejecutoras pueden estar dentro de un pliego presupuestal, ¿no? A modo de ejemplo, hemos puesto que acá hay un pliego 1 que puede ser un poder del Estado, tiene una unidad ejecutora. Este pliego 2 tiene 2 unidades ejecutoras. Este pliego 3 tiene 3 unidades ejecutoras. Pero el responsable a nivel presupuestal ante el ente rector, que es la DGPP, son los pliegos presupuestales. Vamos a decirlo de una forma mucho más sencilla, ¿no? O más ajustado a nuestra realidad del día a día. Es como que los pliegos presupuestales fueran los papás y las unidades ejecutoras fueran los hijitos, ¿no? De los pliegos. Entonces estoy haciendo una similitud muy doméstica para tener un fácil entendimiento acerca de los responsables de registrar correctamente la ejecución presupuestaria. ¿Qué es la aprobación del presupuesto institucional de apertura, es decir, del PIA? Hablar de esta aprobación es prácticamente enfocarnos en la tercera fase del proceso presupuestario. ¿Qué nos dice? Los pliegos del gobierno nacional, está hablando de los pliegos del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, elaboran su resolución, acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, según corresponda, que aprueba el PIA de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos aprobados por la DGPP. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lámina? Quiere decir que el presupuesto está aprobado mediante la ley de presupuesto, donde dispone o determina, aprueba ese crédito presupuestario para cada pliego, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, al pliego 3, yo tengo que entregarle el PIA de este pliego, pero que ya incluya los PIAs de las unidades ejecutoras que tiene acá. Y finalmente, este pliego, de la misma forma, tiene que aprobar los PIAs, ¿no? De sus unidades ejecutoras. Pero ¿cómo lo hacen? Elaborando alguna resolución
regional o el acuerdo de consejo regional, a través de estos documentos eh, pueden ir, ¿no?, dando la aprobación de los PIAs, pero de sus unidades ejecutoras. Presupuesto institucional modificado, el PIN. Ya sabemos que el PIA se aprueba a través de una ley de presupuesto. Y luego viene el presupuesto institucional modificado, que prácticamente inicia dentro del año fiscal porque sencillamente sufre ciertas modificaciones. Por eso es que, ¿no?, se adjunta este adjetivo de modificado. Que el PIN viene a ser el presupuesto actualizado, ¿no? Porque si, por ejemplo, recibe una transferencia, alguna modificación, va actualizándose. Este fenómeno de modificación o actualización termina finalmente siendo el PIN. A consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. ¿Ves? Es prácticamente el concepto de lo que es un PIN. Las entidades inician con un PIA, con un presupuesto inicial, ¿no? Presupuesto institucional de apertura, y lo que está dentro del cuadro celeste, ese es el rango de la ejecución del año fiscal, que se puede realizar la ejecución presupuestal. Y durante ese año, pues, la entidad puede recibir transferencias, puede realizar modificaciones, el cual estas son las actualizaciones que se le hace al PIA y obtenemos como resultado el PIN. ¿Y por qué es importante estudiar o conocer lo que es el PIN? Porque cuando se empieza a hacer el análisis de cómo está sucediendo o cómo está avanzando la ejecución presupuestal, los cálculos se realizan siempre en función al PIN, no al PIA, es en función al PIN, porque recordemos que este es el presupuesto actualizado, por no decirlo a la fecha. Es el presupuesto actualizado a la fecha, ¿no? Es el presupuesto que en ese momento, pues, ¿no? Es el presupuesto real que dispone o que tiene la institución. ¿Qué es la programación de compromiso anual? No sé si muchos de ustedes habrán podido escuchar el tema del PCA. Aquellos que están en las oficinas de presupuesto hablan mucho del tema del PCA, ¿no? ¿Cuánto de PCA han habilitado a las entidades públicas? Pero vamos a ver a qué se refiere. La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que permite compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo. En el marco de las metas, reglas fiscales vigentes, la determinación, revisión y actualización de la PCA atiende a los siguientes principios. Responsabilidad fiscal, consistencia de ingresos y gastos. ¿A qué se refiere? Veamos. Nos dice que el PCA entonces es un instrumento de programación de corto plazo, con la real capacidad de financiamiento. Es decir, ya sabemos qué es el PIN, ¿no? Ya sabemos que el PIN es el presupuesto actualizado, ¿no? De cómo va sucediendo o suscitándose, ¿no? Estas cosas. Y la habilitación del PCA está siempre en función al PIN, a ese PIN, ¿no? A ese presupuesto actualizado. Dicho de otra forma, y con ejemplo, vamos a explicar lo siguiente.
Si después de haber sufrido, ¿no?, modificaciones nuestro PIA, ya tenemos nuestro PIN, suponiendo que sea de 1.000 soles, ¿no? Tenemos de PIN 1.000 soles. La programación de compromiso anual, porque es una programación que se busca o se intenta, ¿no?, que sea, como dice aquí, real capacidad de financiamiento. Si yo tengo de PIN 1.000 soles, la habilitación de PCA se refiere a qué porcentaje del PIN nos habilitan para poder realizar el gasto, ¿no? Me dejo entender. Por ejemplo, les decía, ¿no? Yo tengo 1.000 soles de PIN, ¿no? Porque tengo 1.000, ¿no?, 1.000 soles. Y terminan habilitándome PCA el 80%. Yo puedo tener 1.000 soles, pero me habilitan 80% de PCA, ¿no? Es decir, solo me dan de disponibilidad para poder realizar gasto el 80% de mi PIN. Eso se llama PCA. Entonces solamente voy a utilizar 800, ya no 1.000, porque mi P solamente tengo habilitado de PCA esos 800. Entonces, si más o menos intentamos encontrar la naturaleza de un PCA, es como si fuese un filtro, ¿no? Es como si fuese un regulador que si yo tengo tanto presupuesto, solamente te entrego, por decir, ¿no?, el 80% para que hagas todo tu gasto. Y a medida cómo vaya evolucionando tu ejecución, yo puedo ir entregándote más presupuesto, ¿no? Porque tengo ese otro 20% que lo tengo ahí, por no decirlo bloqueado, ya vamos a decirlo así, para que se pueda entender, ¿no? Es como que ahí tengo ese presupuesto, pero que está bloqueado, ¿no? Ese presupuesto, ¿no?, retenido para que, para tener como, vamos, porque una especie de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si durante la ejecución presupuestal esa entidad requiere, ¿no?, o necesita mayor presupuesto? Porque ya se gastó los 800, ¿no? Ya se gastó los 800, que era la habilitación de PCA que tenía. Entonces, si yo veo eso, puedo ir habilitando más PCA. Ya no será 80, será 81, será 83, será 84, ¿no? Será, pues, no sé, 85, y de esa forma yo voy, ¿no?, habilitando PCA, contribuyendo PCA, ¿no? Y voy viendo, revisando, para ir abriendo mayor disponibilidad de PCA a la entidad pública. Y si por ahí ya llega eh, el PCA al 100%, ya prácticamente todo el presupuesto ya ha estado con libre disponibilidad para poder realizar o ejecutar el gasto. Entonces, eso es prácticamente la herramienta del PCA. ¿Qué principios tiene? Responsabilidad fiscal. La PCA busca asegurar que los gastos que estimen ejecutar los pliegos estén en concordancia con el cumplimiento de las metas y las reglas fiscales vigentes. Este principio se ajusta mucho al principio del presupuesto público, en el cual ambos coinciden que todo lo que se refiere a presupuesto tiene que estar orientado hacia, todo lo que es presupuesto tiene que orientarse hacia los objetivos y las metas que como país se tiene, o como país se tiene programado, ¿no?, o priorizado. Eso es lo relevante y la importancia frente a que se pueda cumplir este principio de la PCA, que se llama responsabilidad, ¿no? Que se llama responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque sencillamente significa que las entidades, ese presupuesto ¿no?, designado, tienen que orientarse a los objetivos, por no decir a los objetivos del Estado, para alcanzar su finalidad, que es garantizar el bienestar de la sociedad. Tiene que tener una consistencia de ingreso y gastos. La PCA debe sujetarse a los ingresos que se esperan percibir en correspondiente al año fiscal.
¿no? Por eso es que dice, consistencia es como que yo también digo, ¿no? ¿Cuál es la real capacidad de financiamiento que se tiene? La real, el sinceramiento, ¿no? Entonces, por eso es que a la PCA se le ve, ¿no? Prácticamente como una herramienta de, de poder ir regulando o una herramienta que sirva para una mejor administración del presupuesto. Otro principio es la eficiencia y efectividad del gasto público. La PCA es concordante con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público, con la disciplina fiscal y las prioridades de gasto que determina el titular de pliego en el marco del artículo 7 del decreto legislativo 1440, ¿no? En pocas palabras, la PCA tiene que tener coherencia con la efectividad del gasto público. Es decir, la PCA busca que la ejecución de gastos sea realmente efectiva. Y si yo hablo de efectividad, es que me permite decir o buscar que los presupuestos que se utilicen o se gasten realmente impacten de forma positiva en la sociedad, ¿no? Que realmente, ¿no?, impacten o busquen cosas positivas en la sociedad. Esa es prácticamente la función del PCA, ¿no? El cual este principio nos reitera o nos confirma lo que acabamos de mencionar. Es un presupuesto dinámico. La PCA responde a la ejecución dinámica de los presupuestos institucionales de los pliegos. Es lo que también les había puesto como ejemplo. La PCA es como un filtro que va abriendo, va cerrando, va abriendo, de acuerdo a cómo se está comportando la ejecución presupuestal. Si está teniendo un buen avance y ya estoy llegando al tope de habilitación de PCA, pues tengo que empezar a abrir más espacio, ¿no? Tengo que empezar a darle mayor habilitación de PCA para que puedan utilizar, por no decir, ¿no?, y yendo a un gasto realmente efectivo, de que la habilitación de PCA, por ejemplo, sea el 100%, ¿no? Para que utilicen todo su PIN, que no se retenga o que no se prohíba ni un sol. Entonces, la PCA es justamente como que esa herramienta que ajusta, ¿no? Que ajusta, ¿no?, el tema de cómo se está realizando el gasto dentro de la ejecución presupuestal. Hay un perfeccionamiento continuo. La PCA está sujeto a perfeccionamiento continuo en consistencia con la ejecución de gasto público de los pliegos presupuestales. Entonces, la ejecución del gasto público, ¿no?, ya eh, para ver el tema de los registros, nos dice que es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades. A su vez, lograr resultados conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos en concordancia con la PCA, ¿no? Nos está diciendo que es el proceso a través, se atienden las obligaciones de gasto, es decir, es el proceso mediante el cual las entidades pueden gastar para que puedan realizar sus actividades. Actividades que les va a permitir generar, producir bienes, servicios y regulaciones de calidad para la ciudadanía. Entonces, me parece que está bastante comprensible, ¿no? O está bastante claro el tema de por qué existe una ejecución presupuestal. Y más aún, porque es meramente importantísimo, ¿no? Es
importantísimo conocer el tema de los registros porque es algo obligatorio y lo dice el marco de la administración financiera, la 1436, que es obligatorio para todas las entidades del Estado realizar los registros en el CIAF. Entonces, ¿cómo funciona o cómo explicamos la ejecución del gasto público? En pantalla, según la directiva, podemos apreciar esas fases de ejecución de gasto. Tenemos en primera instancia la certificación. En segunda instancia tenemos el compromiso. Y luego de ellos tenemos el devengado y finalmente el pago. Entonces podemos observar en pantalla, ¿no?, 4 fases que corresponden a una ejecución de gasto público. Brevemente, ¿qué significa cada uno de ellos? La certificación nos dice que es el acto de administración que garantiza que se cuente con el crédito presupuestario para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. Es el acto que garantice que se cuenta con el crédito. Dicho de una forma mucho más sencilla, ¿no? Dicho de una forma mucho más sencilla de poder explicar esto, el tema de la certificación. Es como que yo certifico con la finalidad de separar, con la finalidad de guardar, ¿no? Y más que guardar, hacerlo o ponerlo, ¿no?, retener ¿no?, un presupuesto para poder destinarlo a que se pueda realizar el gasto. Entonces, la certificación no es más que otra cosa que separar el presupuesto para dicho fin, ¿no? Explicándolo de una forma mucho más sencilla. Esa es la certificación. El segundo paso es el compromiso. Nos dice que con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal. Es el cargo al crédito presupuestario por el monto total. El compromiso ya prácticamente, si en la certificación yo he separado el presupuesto para realizar el gasto, solo he separado, en el compromiso ya registro el monto exacto del acto administrativo. Es decir, puede haber sucedido un, un convenio, ¿no?, un contrato, y en los contratos pues se estipulan montos, ¿no? Porque finalmente es una negociación. Entonces, cuando ya está estipulado el monto exacto del gasto que se va a realizar, ya procedo a hacer o a entrar en mi segunda fase, que es el compromiso. Luego está la tercera fase, que es el devengado, que ya es el reconocimiento de la obligación de pago previa constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Afecta el presupuesto institucional de forma definitiva. ¿Por qué dice que afecta de forma definitiva? ¿No? ¿Por qué dice que el presupuesto está afectado de forma definitiva? No como las otras 2 anteriores fases de ejecución. Para poder responder la pregunta, hay una parte aquí, ¿no?, en el concepto que dice, ¿no?, constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Constatar, tener la certeza de que si hemos comprado, no sé, computadoras, 5 computadoras, constatar que esas 5 computadoras hayan sido recepcionados por el área usuaria o no sé, o por almacén, pero que ya estén dentro de la institución.
Y obviamente que tienen que ser 5 computadoras que funcionen correctamente, que tengan, no sé, pues, ¿no? Las especificaciones técnicas para cuál han sido solicitadas, que cumplan todos los requisitos y características de acuerdo a su término de referencias o a sus especificaciones técnicas de los productos. Entonces, ahí es cuando digo, si yo ya constato que he recibido el bien de forma correcta en todos los sentidos, entonces ya puedo hacer el devengado, ya puedo realizar el devengado, ese registro dentro del SIAH Web. Y finalmente está el pago. Nos dice que es la ejecución de pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. El pago finalmente ya viene a ser como que no, ya destinar, ¿no? O hacer el envío, la entrega, la transferencia del dinero hacia, hacia el proveedor o no sé, o hacia quienes han ganado de repente el concurso público o la contratación, ¿no? El pago ya viene a ser, ¿no? Esa transferencia. Acá hay algo interesante que quiero que podamos anotarlo o darnos cuenta. Hemos dicho que el marco de la administración financiera, ¿no? Es una relación intersistémica. Y para ello tenemos que entender que la ejecución de gasto son dos sistemas que se relacionan entre ellos para que pueda existir ejecución de gasto. ¿Cuáles son? El Sistema Nacional de Presupuesto y el Sistema Nacional de Tesorería. Ambos son quienes disponen los lineamientos, las regulaciones de estas 4 fases. Las 2 primeras, certificación y compromiso, están a cargo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y los 2 últimos, de vengado y pago, está a cargo del Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, esto es importante darnos cuenta o tener de conocimiento para que podamos ver de qué tipo de lineamiento tenemos que acogernos, ¿no? Para poder hacer un correcto registro dentro del SIAF. Entonces vamos a hablar con mayor profundidad justamente de estas fases de ejecución presupuestal para hacer los registros dentro del aplicativo informático. La certificación del crédito, ¿no? Hemos dicho que es como separar el presupuesto para garantizar el gasto en el futuro. Es como realizar la reserva, ¿no? Más o menos utilizar esta nomenclatura para poder entender el tema de la certificación. Entonces, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que se regulen el objeto materia del compromiso. Nuevamente, ¿no? Nos dice garantizar que se cuente con el crédito. Y ojo, en función de la PCA. Si yo tengo de PIN 1000, PCA me ha habilitado solo el 80%, el 80% de 1000 estamos hablando de 800. Eso quiere decir que máximo puedo certificar 800. No puedo certificar más porque no tengo habilitado el PCA al 100%.
La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevé realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, ajustándose, adjuntándose el respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva de ese crédito hasta el perfeccionamiento del compromiso, ¿no? Entonces, yo certifico solo para reservar ese presupuesto hasta que se llegue a materializar, por no decir las negociaciones, que las ambas partes lleguen a un acuerdo y esto se va a estar, pues, ¿no? Va a estar refrendado en un documento que represente el acto administrativo, no un documento formal. Pero este documento recién se va a poder eh, utilizar como evidencia para poder comprometer. Pues eso es lo que dice aquí, ¿no? Hasta el perfeccionamiento del compromiso. La certificación del crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable de área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad. Cada vez que se prevé realizar un gasto, contratar o adquirir un compromiso, expedida la citada certificación, se remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites respectivos relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. La certificación del crédito presupuestario es registrada en el CIAF. No solamente la certificación, ¿no? Sino todos los hechos o datos o información referente a la fase de ejecución presupuestal tienen que estar registrados sí o sí dentro del módulo, ¿no? A través de los clasificadores de gasto. El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, negocia, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos. La realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados. La PCA, el nivel de certificación y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio, ¿no? Nos dice, pero realmente es cuando existe ya algún documento que refrende el acto administrativo, ¿no? La celebración de cualquiera de las partes que al llegar a un acuerdo, pues tiene que cumplir, ¿no? Porque pues, va a estar firmado a través de un contrato. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto en la que se registró la certificación del crédito presupuestario, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario a través del respectivo documento oficial. ¿Qué tipo de documento oficial se pueden registrar? A ver, vamos a ver. En pantalla, en el lado derecho, ¿no? De lo que ustedes pueden percibir, tenemos todos ¿no? Los documentos que se pueden utilizar para poder hacer un correcto compromiso. Por ejemplo, con código 16 tenemos el convenio suscrito, ¿no? Un convenio, un documento. Con el código 31 tenemos la orden de compra o guía de internamiento. Código 32 tenemos una orden de servicio.
código 36, tenemos la planilla de movilidad y así sucesivamente una serie de documentos para poder realizar el compromiso correspondiente. El compromiso se sustenta en los siguientes documentos, ¿no? Son estos los que ustedes pueden ver en pantalla. El compromiso de dichas obligaciones deben registrarse por el monto total anualizado del respectivo año fiscal, según corresponda, en el módulo administrativo o de ejecución presupuestaria del IDC. Lo que nos quiere decir es de que estos documentos que estamos viendo en pantalla se tienen que registrar, ¿no? Se tienen que ingresar al aplicativo informático que es el CIAF, ¿no? Bajo la responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto, del pliego, o el que haga sus veces, y del responsable de la administración del presupuesto de la unidad ejecutora. En el caso de los contratos, ¿no? Cuando ya se realice pues, un contrato, ¿no? Entre el Estado y una entidad privada, ¿no? Porque finalmente son los interesados que requieren, ¿no? Este documento para poder continuar justamente con el tema de los registros. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El compromiso registrado en el CIAF debe estar vinculado al contrato registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es decir, con el SEACE. En el SEACE tienen que estar registrados los contratos. Por eso es que dicen que también el CIAF es una plataforma, ¿no? Donde operabiliza muchas entidades del Estado. Tiene una operabilidad que permite el tráfico de información para que se puedan realizar mejores acciones, ¿no? Mejores actividades. Por eso es que nos dice que cuando ingresamos para ver ya el tema del contrato al momento de realizar el compromiso, ese contrato tiene que estar registrado previamente en el SEACE. De lo contrario, no podríamos continuar. Y si se va a realizar compras de algún tipo de productos, pues es importante que de repente ese producto se encuentre dentro del catálogo de Perú Compras. Luego está el devengado, donde, en mi opinión, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, es la fase más importante dentro de la ejecución presupuestal. ¿Por qué? Nos dice, el devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. En esta etapa ya del devengado, se sujeta a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería que dicta la Dirección General del Tesoro Público. En las dos primeras fases ya hemos dejado, ¿no?, los lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para darle pase, ¿no? Para darle la calurosa bienvenida al Sistema Nacional del Tesoro Público, porque finalmente son ellos quienes van a regular, van a disponer los lineamientos de cómo se va a realizar la fase de devengado. Y todas las entidades públicas pues están sujetos a realizar estos registros de manera obligatoria, bajo responsabilidad administrativa, civil y hasta penal. Y con esto quiero decirles también que justamente por no cumplir lineamientos o disposiciones tan sencillas como los que estamos explicando ahora, muchos funcionarios justamente ahora están en las cárceles, ¿no? Están presos de no, están no prisioneros de su libertad, porque simplemente pudieron haber, ¿no?
no se han sujetado a estos lineamientos del devengado. ¿Qué tipo de lineamientos? A continuación lo vamos a ver. Y creo que va a corroborar con las informaciones que vemos a través de los medios de comunicación, sobre todo cuando hay denuncias de algún hecho de corrupción, ¿no? Un acto de corrupción. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional. Claro que sí. Afecto sí o sí. Ya en forma definitiva, ya ni siquiera temporal o prevista, proyectada o para garantizar, no. El devengado ya afecta de forma definitiva al presupuesto de la institución. Es decir, la institución ya no puede contar con ese presupuesto que ya esté devengado. Ya no puede. Para efectos del reconocimiento del devengado, el área usuaria bajo responsabilidad debe verificar el ingreso real de los bienes. O sea, ¿qué nos quiere decir? Si yo quiero reconocer o hacer el registro del devengado, primero tengo que percatarme la conformidad si es que esos bienes comprados o haber contratado algunos servicios realmente hayan ingresado a la institución. Pero no solamente ingresar, ¿no? De forma así fría, por no decirlo, ¿no? Aprovechar el concepto para un simple ingreso y ahí terminaría todo. Pero no es así. La conformidad se sujeta a que aparte de haber recibido los bienes, que los bienes pues estén en buenas condiciones, estén operativos, que cumplan las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, que realmente ese bien que se está adquiriendo a través de las contrataciones del Estado sirvan para que esta entidad que lo esté adquiriendo pueda realizar sus actividades en aras de cumplir sus objetivos organizacionales. Entonces, no es sencillo dar la conformidad con el hecho de que pedí 5 computadoras y me entregaron 5 computadoras. Pero computadoras, pues primero, ¿no? Que funcionen bien, que estén de acuerdo a los requisitos, el cual figuren en el contrato, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que compro computadoras, he pagado por, o voy a pagar por computadoras de i5. Y al final el que es de almacén recibe y son computadoras i3. Funciona todo, ok, sí, no, está muy bien. Pero el presupuesto gastado fue para una i5, no una i3. Ese pequeño detalle deben surgirse en ese momento de la recepción de los bienes. Y si no cumple, pues simplemente no se emite el acta, ¿no? De conformidad. Y mientras no tengo acta de conformidad, yo no puedo hacer el devengado. Porque ya explico y la normativa es bastante clara. No se puede devengar si no existe el ingreso real de los bienes o la efectiva prestación de los servicios. Así de sencillo, así de fácil y así de simple. ¿No? Como acción previa a la conformidad correspondiente, el reconocimiento de devengados que no cumpla con los criterios señalados en ese párrafo dará lugar a responsabilidad administrativa civil o penal. Según corresponda, el titular de la entidad y del responsable, el área usuaria y la oficina de administración o lo que haga a sus veces en la entidad, conforme a lo dispuesto del artículo 43 del decreto legislativo 1440. Y finalmente el último, ¿no? La última fase ya es prácticamente pagar o girar, transferir, ¿no? Ya el tema del presupuesto y que se materialice ya haciendo el envío, el pago, la cancelación por la prestación de los servicios que pudo haber adquirido esa institución pública o la adquisición de los bienes. Con el mismo ejemplo de, ¿no?
que todo esté correcto, la entrega de computadoras, tal cual dice las especificaciones técnicas, entonces no habría ningún problema de la emisión del acta de conformidad. Muy bien, entonces, brevemente hemos explicado el tema de cómo es la ejecución de gasto, los clasificadores de gasto, ¿no? Cómo funciona eh, ese orden para realizar un correcto registro de la ejecución de gasto, desde la certificación hasta el pago o giro. Pero para poder registrar también tengo que conocer de algo muy interesante, un sistema de codificación que agrupa el tema de, según características, ¿no? Según funciones, naturaleza, los agrupa con una codificación para que pueda servir incluso de información, por ejemplo, al Sistema Nacional de Contabilidad. De esa forma, entonces, es importante tener el conocimiento de qué es un clasificador presupuestario o clasificador de gasto. Y digo gasto porque también existen los clasificadores de ingreso. Pero mayormente el día a día de la casi mayoría de entidades públicas, porque la minoría pueden tener ingresos, sí, pero no están tan fortalecidas o no tiene tanto ejercicio como los gastos, porque todas las entidades públicas, su existencia es meramente por el lado social. No existe para generar riquezas, ¿no? La entidad pública no existe para generarse utilidades, beneficios. No, no es así. Entonces, en ese sentido, es importantísimo conocer incluso cuál es la estructura de estos clasificadores de gasto. En pantalla pueden ver una tablita que podemos o nos permite ver el sistema de codificación de estos clasificadores. A ver, vamos a verlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, voy a poner ya para poder pintar, ¿no? Vamos a ver entonces cuántas columnas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Quiere decir que un clasificador debe estar compuesto por 6 columnas que deben tener un significado. Y es más, en la columna que dice subgenérica de nivel 1, puede ser hasta 2 dígitos. Subgenérica de nivel 2 también puede ser 2 dígitos. Específica también 2 dígitos. Y el nivel 2 también 2 dígitos. ¿A qué se refiere cada columna dentro de esa estructura de clasificadores? El tipo de transacción que está aquí es de un solo dígito. Es aquel que identifica el tipo de transacción presupuestal. Y para el MEF el tipo de transacción solamente es o son ingresos o son egresos, ¿no? Ingresos o gastos. Entonces, por lo tanto, ya puede ser fácil identificar que voy a tener solamente 2 tipos de dígitos. Ingresos o gastos, ¿no? En este primera columna. Luego está, a ver, tipo de transacción, genérica, subgenérica y la específica. ¿A qué se refiere con tipo de transacción? Ya vimos, ¿no? Identificar o si son ingresos o si son gastos. Luego tenemos la genérica, que también es un dígito. Y aquí está la genérica. ¿A qué se refiere? Nos dice,
identifica el conjunto homogéneo de recursos, así como la de sus aplicaciones de estos. Ya empieza un poquito a segmentar, ¿no? Para ya no haber una infinidad de acciones o registros, pero simplemente a través de este sistema de codificación, tratar de llegar al mismo grupo según sus actividades. Luego está la subgenérica aquí, es el nivel intermedio de agregación, que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de códigos, ingresos y gastos. Igual forma tenemos la última, que es la específica. Identifica el detalle de los ingresos y gastos. Ya nos dice que identifica el detalle, que permite la determinación de costos y el registro contable. Entonces, de esa manera se estructura un clasificador de gasto. Pero lo podemos entender mejor o comprender de una forma más sencilla, pues si simplemente podemos ver, ¿no?, la ejemplificación de lo que estamos hablando. Y para ello, pues en la parte más baja de esos, a ver, vamos a ver si podemos, ¿no? Ahí está, vamos a acercar un poquito más. Podemos ver el ejemplo que nos puede permitir entenderlo mejor. Vamos a pintar de otro color, a ver, un celeste, un moradito. Ya está. Entonces nos dice que está compuesto por 6 columnas, ¿no? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se cumple con el sistema de codificación, ¿no? Se cumple, si nos permite, ¿no?, entender que se está cumpliendo. Y aquí está. Eso quiere decir que este primer, ¿no?, vendría a ser el tipo de transacción. 1, ¿qué significa? Que es un ingreso presupuestario. Es un ingreso presupuestario. Luego está la genérica, que se refiere a impuestos y contribuciones obligatorias. Luego está la subgenérica de nivel 1 y la de nivel 2, que es este de aquí. Subgenéricas, ¿no? Este de acá. Y la específica, que es este de acá. Entonces, como subgenérica nivel 1 tenemos que es un impuesto a la propiedad, subgenérica nivel 2 tenemos que es impuesto sobre la propiedad inmueble, y las específicas en nivel 1 y nivel 2 son prediales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo recibo el pago, por ejemplo, de un ciudadano por concepto de impuesto predial, al momento de hacer mi registro, voy a tener que registrarlo con este clasificador que ustedes están viendo en pantalla. Con este clasificador que ustedes están viendo. 1, 1, 2, 1, 1, 1. Ese sería el código, vamos a llamarlo así, que yo tendría que utilizar para poder hacer el registro. De igual forma, el tema de los gastos está aquí, que también se tiene que cumplir con esta estructura. Y es lo mismo, ¿no? Tipo de transacción, genérica, subgenérica y específicas. Pero ya sabemos que el tipo de transacción es el 2, por lo tanto tiene que ser un gasto. Entonces, si yo voy a gastar y como entidad pública deseo, ¿no?, por ejemplo, necesitamos comprar combustibles para los vehículos, si yo soy una municipalidad, para que los vehículos, los motorizados de toda la municipalidad, los serenazgos, puedan salir a patrullar,
tengo que comprar combustibles para alimentar a los vehículos. Entonces se realiza la compra de acuerdo a la ejecución presupuestal, a esas fases, utilizando este clasificador. El 2313111. Combustibles y carburantes. Ese es el clasificador que tendría que usar para certificar, comprometer, devengar y girar. El día de mañana con el ejercicio lo podemos entender mucho mejor. Entonces vamos a borrar. La resolución directoral 039 aprueba el cuadro de plazos de la fase de ejecución presupuestaria para el año fiscal 2025 y sus clasificadores. O sea, ¿qué quiere decir? Con esa resolución han aprobado el catálogo de clasificadores que se requiere para este año 2025. ¿Y qué menciona? Está el clasificador de ingresos en el anexo 1, está el clasificador de gastos en anexo 2, clasificador institucional, anexo 3, clasificador de fuente de financiamientos, anexo 4, y el clasificador geográfico en el anexo 5. Pero como estudiantes del CIAF, ¿no?, del módulo, del aplicativo, para hacer los registros, nos interesa mucho más el anexo 2, que es el clasificador de gastos. Entonces vamos a ingresar y ver cuáles son ese famoso anexo 2 para poder ver los clasificadores. Entonces hacemos clic, bueno, creo que ustedes también tienen el material, ¿no? Tienen el material para poder, ¿no? También revisar o poder ir viendo. A ver, quiero compartirles para que puedan ver mi pantalla. Ahí está. Muy bien, ahí está, creo que ya me salió. Ya, ahí está. Entonces, cuando le damos clic a la página, y lo voy a compartir también en el chat, ¿ya? Para que ustedes, si es que no, y ahí está. Si no le pueden dar el clic dentro de las láminas o el material que ya está el hipervínculo, pues también podrían utilizar ese link que les estoy compartiendo para que puedan visualizar. Entonces aquí pueden encontrar la resolución directoral, ¿no? Si le hacen clic aquí, pueden ver la resolución. Aquí están los plazos. Aquí está el anexo 1, donde están los clasificadores de ingreso. El anexo 2, el anexo 3, el 4 y el 5. Pero como les decía, lo que a nosotros más nos interesa es el anexo 2 y le damos clic aquí o en descargar también para poder visualizar. Entonces le damos clic y nos va a llevar a esta otra pantallita, ¿no? O bueno, va a descargar el PDF que ustedes también podrían ver o descargar de acuerdo a cómo ustedes mejor realizan sus actividades, ¿no? Y ahí está, ese es el anexo 2. Y en la parte izquierda ya pueden ir viendo esa estructura de códigos
que finalmente vienen a ser los clasificadores de gasto. Y hemos dicho que siempre tienen 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Tenemos un primer clasificador de gasto. 2 porque es gasto y es el tipo de transacción. El 0 viene a ser la genérica. Estos 2 dígitos del medio, la subgenérica. Y estos las específicas. ¿Qué tipos de clasificadores podemos ver en primera instancia? Por ejemplo, tenemos aquí personal administrativo y como ya clasificador completo, porque está hasta la específica, quiere decir que este clasificador tiene de nombre funcionarios elegidos por elección política. ¿Qué tipo de gasto es? Nos dice que son gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales de los funcionarios públicos por elección política. Presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Entonces, si por ahí yo fuese trabajador, ¿no? O estaría a cargo de recursos humanos, por ejemplo, y tengo que hacer el pago de la planilla. En la planilla tengo que pagar, ¿no? A mis trabajadores, ya sean CAS 276, bueno, no sé si tendrán 728, pero sí tengo alcaldes, sí tengo consejeros regionales, ¿no? Perdón, regidores, los consejeros regionales son en el gobierno regional y en los municipios son los regidores, ¿no? Entonces, si yo tuviese que pagar sus sueldos, ¿no? Lo que le corresponde, tendría que utilizar este clasificador de gasto, 21111, para poder realizar el gasto en sus 4 fases, certificar, comprometer, devengar y girar con este clasificador. También tenemos personal administrativo nombrado, personal con contrato a plazo fijo, personal con contrato a plazo fijo, el anterior era indeterminado, personal contratado, funcionarios de alta dirección de las entidades, personal de la ley Servir. También tenemos otras retribuciones, como por ejemplo, asignación a fondos para personal. Son los gastos por las transacciones financieras a fondos para el abono de incentivos laborales, es decir, el CAFAE. Por ejemplo, si yo voy a hacer el CAFAE, voy a registrar ese gasto, tengo que hacerle con este clasificador. ¿Qué más te encontramos? Personal del magisterio. Personal del magisterio, acá están sus 2 clasificadores, tanto para nombrados como para contratados. Personal de la salud también tenemos, los profesionales de la salud, que también están diferenciados como personal nombrado. Si es que si voy a pagar el sueldo de nombrados, tengo que registrarlo con este clasificador. Si son contratados, pero profesionales de la salud, con este clasificador. Si es que es un serum remunerado, con este clasificador. Y así sucesivamente. Están también los no profesionales de la salud, que vienen a ser pues los técnicos, los auxiliares, que corresponden al sector salud. El personal judicial también, aquí está, personal nombrado, contratado. Docentes universitarios, nombrados o contratados. Personal policial, militares también, ¿ves? Si es que es militar, aquí está el clasificador. Si es que es policial, aquí está el clasificador. Tropas, personal obrero. Ocasionales también tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá, para pagar gratificaciones, aguinaldos, gratificaciones si es para las 728, aguinaldos para el tema de los demás servidores civiles.
Por ejemplo, también la bonificación escolar. Al momento de en enero realizar, ¿no? La bonificación escolaridad, pues en enero, al momento de pagar esas planillas, tendré que registrar ese gasto con este clasificador. Y demás bonos que existen, las dietas, personal penitenciario. Por ejemplo, hasta ahí estamos viendo prácticamente el tema de la planilla, ¿no? El pago de planillas por recursos humanos. También hay otros gastos ocasionales, como por ejemplo beneficios que tienen los servidores nombrados, como la CTS, eh, el bono por cumplir 25 o 30 años, compensaciones vacacionales, ya sean truncas, pero del personal nombrado. Sepelio y luto también hay, ¿no? Esto está, debe estar más abajo. Aquí está, observen. Otras prestaciones del empleador, acá dicen gastos de sepelio y luto del personal activo. Y aquí, por ejemplo, está empezando los clasificadores que corresponden a bienes y servicios. Cuando, por ejemplo, las oficinas de logística empiezan a, ¿no? O conocen mejor los clasificadores para poder realizar sus adquisiciones. ¿Cuáles son los primeros clasificadores que nos aparecen? Alimentos y bebidas para el consumo humano. Aquí está su clasificador. Por ejemplo, vestuarios, accesorios y prendas se registrarían con este clasificador 23121. Calzado, aquí está el ejemplo que vimos en la lámina. Sí, por ahí se va a hacer el gasto para comprar combustibles. Miren, hay un clasificador para comprar municiones explosivas. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que dice? Gastos por la adquisición de todo tipo de componentes explosivos, así como elementos de carga y municiones para armamento y otros de similar naturaleza. ¿Se imaginas qué entidad pública tendría habilitado o para usar este clasificador? Bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Son las fuerzas del orden, ¿no? Tanto policiales como armadas. Está el clasificador de aseo, limpiezas y tocador. Repuestos de vehículos también. Bueno, yo también estoy viendo algunos clasificadores que pueden ser nuevos para mí, ¿no? Mira, para comprar vacunas, medicamentos, clasificador de viajes, ¿no? Para servicios. Si por ahí se va a comprar pasajes y gastos de transporte. Gastos de pasajes pagados a empresas de transporte, agencias de viaje, por el traslado del personal al exterior del país. No, bueno, me imagino que si, por ejemplo, yo soy un congresista y me están enviando al extranjero, la compra de ese pasaje se tendría que hacer con este clasificador. Viajes domésticos, no pasajes y gastos de transporte. ¿Qué nos dice? Gastos por el pasaje, transportes pagados a empresas no, en el interior del país. Si, por ejemplo, ya no me mandan a otro país y me mandan a provincia, la compra de esos pasajes tendría que hacerse con este clasificador. Entonces, de esa forma se va revisando, ¿no? Vamos indagando, vamos sumergiéndonos dentro de este catálogo para poder tenerle, por ejemplo, mayor conocimiento, ¿no? Maquinarias y equipos por el mantenimiento de vehículos, mobiliarios, seguros de vida también aquí pueden observar, ¿no?
Locación de servicios también hay, observen, ¿eh? Entonces, con este clasificador están pagando los famosos terceros. Bueno, entonces prácticamente hay mayor infinidad de clasificadores, pero siempre hay uno más que otros que son más utilizados, que las oficinas tienen mejor conocimiento. Por ejemplo, las oficinas de recursos humanos dominan mejor estos clasificadores con el tema, por ejemplo, el pago de las planillas. La oficina de logística domina mejor el clasificador de bienes y servicios, que es la 2.3. Desde, a ver, estamos a 2.2, desde aquí, ¿no? Y por ahí ellos van a comprar, por ejemplo, van a contratar electricidad, iluminación, gastos por la adquisición de piezas y elementos de instalación eléctrica, que incluye bombillas, pilas, ¿no? O sea, si se va a comprar ese tipo de cosas, se tendría que registrar con este clasificador, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes también pueden ir viendo, revisando. Vamos a regresar a nuestro... a ver, vamos a leer. Blanca nos pregunta, ¿por qué algunos solo tiene dos dígitos nada más? Ah, ya, ok. ¿Te refieres a este de aquí, por ejemplo, que dice bienes y servicios? Ya, muy bien, exacto. Lo que pasa es de que tiene dos dígitos porque empieza a desagregar. Recordemos que el primero, ¿no? Es el tipo de transacción. Este 2 significa que es gastos. El 3 significa la genérica. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de bienes y servicios vamos a encontrar compra de bienes, ¿no? Alimentos y bebidas. Pero los clasificadores que se utilizan en el SIAF para los registros son los que están completos de 6 dígitos, o mejor dicho, de 6 columnas, porque acá podría haber 2 dígitos. Por ejemplo, aquí observen, miren, aquí hay 6 columnas, tipo de transacción, genérica, subgenérica nivel 1, subgenérica nivel 2, y la específica tiene 2 dígitos. Y la específica nivel 2 también tiene 2 dígitos, pero son 6 columnas. Entonces, esto solamente es como decir un título general. Y luego viene un subtítulo un poquito más general, luego otro subtítulo más específico, y finalmente llegan a la estructura de los 6 dígitos, que este que compone las 6 columnas, ese es el que se registra en el CIAF. No se va, no, en el CIAF nunca, no vas a encontrar el 2.3, porque simplemente está hablando hasta genérica, que nos está diciendo que está agrupando todo lo que se refiere a bienes y servicios. Sí, Blanca, está claro, se entendió que por qué hay solamente 2 dígitos en ese espacio, ¿no? En ese, ¿no? En ese grupo. Muy bien, Blanca, ¿no? Qué bueno que se haya disipado. Kiko nos dice, personal de instituto técnico. Kiko, personal de instituto técnico. ¿Te refieres a los docentes? O no sé, a los administrativos. Para pagar la planilla, porque me estás hablando de personal, primero hay que saber, ok, tenemos que saber qué régimen laboral pertenece. Y para eso tendríamos que entrar en la parte de las genéricas. Por ejemplo, ¿qué tipo de personal? Si es que es un personal nombrado, vamos a ir acá. Si, por ejemplo, vas a pagar la planilla dentro del CIAF de un personal nombrado, tendrías que ajustarte a este que está aquí, este clasificador. ¿Lo ves? Es el que yo estoy sombreando. Si es que es un trabajador administrativo,
pero es dentro del instituto que realiza, por ejemplo, trabajos de secretaría, ¿no? Ese tipo de cosas, y es nombrado de la 276, sus honorarios tendrían que registrarse con este clasificador, porque es un personal administrativo. Pero si es un personal docente, es otro clasificador. Aquí está, que es, por ejemplo, el personal del magisterio. Vamos a ver quién es. Aquí está, ¿no? Observa. Si fuese docente nombrado, acá dice personal nombrado, ¿qué dice? Gastos por la retribución y complementos afectos a cargas sociales del personal docente nombrado. Entonces, a esos docentes nombrados les tendría que registrar en el CIAF con ese clasificador de 6. Recuerden, siempre tienen que estar completas las 6 columnas. Las que están arriba de 5 y sucesivamente de 4 son como títulos y subtítulos. Y si es un personal docente contratado, tendría que pagarle con este clasificador. Por eso es que las áreas de remuneraciones ya prácticamente están siendo más especializadas en temas de presupuesto, porque hacen la identificación justamente de clasificadores para hacer un correcto registro, ¿no? Muy bien, Kiko, ¿no? Entonces, qué bueno que se haya disipado las preguntas. La próxima sesión ya vamos a hacer estos ejemplos, pero dentro del aplicativo informático, es decir, dentro del CIAF, ¿ya? Eh, Hay dos ejemplos bastante básicos. Una es cómo adquirir bienes y finalmente vamos a ver también cómo se ingresa, por ejemplo, el tema de la carga social, cómo pagar el e-salud de los CAS dentro del módulo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Y bueno, y después de haber explicado estos conceptos, ¿no? Como les digo, ustedes pueden ir navegando también, simplemente entren al link, revisen, bájense el anexo 2 y vayan así leyendo, verificando, familiarizándose ¿no? Con los clasificadores de gasto, que eso es lo importante, familiarizarse con los clasificadores de gasto para dominar mejor el aplicativo informático. Muy bien, me he pasado también minutos, porque a veces es indispensable responder las preguntas de ustedes mismos. Y con eso estaríamos ya terminando, ¿no? A ver, creo que esa era la última pantalla. Sí, con eso estaríamos terminando nuestra sesión de hoy acerca de la cadena de gasto. Desde la ejecución presupuestal por las 4 fases, con los clasificadores de gasto, que tiene que ser de conocimiento, porque finalmente es el código que se utiliza para que todos los sistemas hablen un mismo lenguaje. Muy bien, estimados participantes, estudiantes, con eso entonces definitivamente estamos terminando nuestra sesión de hoy. Espero que haya sido entendible para ustedes, hayamos captado el mensaje. De todas maneras, la próxima sesión podemos volver a explicar siempre al inicio de nuestras sesiones. Dedico un poquito de espacio para poder hacer una pequeña retroalimentación. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí, me despido de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Que descansen.